Hoy nos toca hablar de juegos Souls-like, pero os preguntaréis algunos, ¿qué es un Souls-like? Pues bien, se trata de juegos que reciben la herencia de jugabilidad sadomasoquista de los Dark Souls y similares, es decir, juegos que te hacen sufrir a propósito, pero que por un motivo u otro nos encantan. Y es que hoy os traigo 5 de esos juegos que no son de From Software. Dimension. Prepárate para enfrentar pesadillas, luchar contra jefes terroríficos y sumergirte en un mundo oscuro y fascinante donde cada paso podría ser tu último. En este juego interpretarás a un valiente y misterioso protagonista que despierta en un mundo asolado por una plaga mortal y, en lugar de tomar un poco de Tylenol y esperar a que todo se resuelva, decides enfrentar a los enemigos siniestros que te aguardan en cada esquina. ¿Quién necesita un seguro médico cuando tienes una espada afilada y una armadura elegante? Dimension es como una mezcla explosiva de Dark Souls y una clínica de acupuntura. Los combates son ágiles, precisos y tan intensos que tus dedos se sentirán como si estuvieras participando en una clase de zumba en el infierno. Cada enemigo es un desafío en sí mismo, con patrones de ataques complicados que te dejarán rogando por una pausa para ir al baño. Pero aquí no hay pausas, solo sudor, sufrimiento y muchas muertes. Afortunadamente, no todo es oscuridad y desesperación. A medida que avanzas en tu odisea, descubrirás habilidades especiales que te permitirán infligir daño masivo a tus enemigos o protegerte de sus ataques más feroces. Es como si te dieran una caja de herramientas llena de cachivaches mortales y te dijeran: buena suerte, máquina. Los jefes, esos enemigos colosales que pondrían en ridículo a cualquier villano de película, están diseñados con tanta imaginación y atención al detalle que te harán preguntarte si los desarrolladores tuvieron una noche de cine con H.P. Lovecraft. Pero no te preocupes, porque también tienen debilidades. Solo necesitas descubrirlas antes de que te conviertan en su cena. ¿A quién no le gusta un buen desafío gastronómico? No puedo olvidar mencionar que Dimension también tiene un sistema de progresión intrigante. Con cada enemigo caído obtendrás almas que puedes utilizar para mejorar tus habilidades y estadísticas. En resumen, Dimension es un festín desafiante para los amantes de los Souls-like. Si estás buscando una experiencia que ponga a prueba tus habilidades y te haga desear un mando irrompible, este es el juego para ti. ¿Estás listo para abrazar el dolor y descubrir los secretos más oscuros de Dimension? Hollow Knight. Prepárate para una experiencia que combina la oscuridad con el encanto de los insectos. Sí, insectos. ¿Qué podría ser más emocionante que eso? Exacto, casi cualquier otra cosa. Pero no te preocupes, este juego es realmente asombroso. En Hollow Knight te encontrarás en un vasto y hermoso reino subterráneo, lleno de insectos peculiares y peligros mortales. Eres un pequeño caballero, una especie de héroe que lucha contra las fuerzas malignas que acechan en la oscuridad. Es como si un ninja y una cucaracha tuvieran un bebé. Pero en el buen sentido. Este juego es un banquete visual, con gráficos animados que te dejarán la boca abierta. Cada área está llena de detalles meticulosos y una paleta de colores que harían que Van Gogh se quedara sin palabras. Pero no te distraigas demasiado porque los enemigos son tan feroces como una abeja después de haber pisado su panal. Prepárate para esquivar, saltar y golpear como si fueras una mezcla entre Bruce Lee y un saltamontes. La exploración es clave en Hollow Knight. Te adentrarás en cavernas oscuras, bosques misteriosos y ciudades abandonadas, mientras descubres secretos ocultos y adquieres nuevas habilidades. Es como hacer senderismo en un mundo de fantasía, solo que en lugar de botas de montaña usas un caparazón de escarabajo. Y hablando de habilidades, a medida que avances podrás mejorar tus habilidades de combate y encontrar encantos que te darán poderes especiales. Los jefes de Hollow Knight son dignos de admiración, son grandes, aterradores y te harán sudar como si estuvieras en una sauna de hormigas. Pero al menos no tendrás que lidiar con sus facturas médicas. Cada jefe tiene su propio patrón de ataque y tendrás que estudiarlo como si estuvieras preparándote para un examen final de química. Asegúrate de llevar un cuaderno de apuntes y una lupa gigante. Y no puedo dejar de mencionar la música. La banda sonora de Hollow Knight es tan cautivadora que te hará sentir como si estuvieras en una ópera épica, pero protagonizada por insectos. Si Beethoven hubiese estado obsesionado con las hormigas en lugar de los violines, este sería el resultado. En resumen, Hollow Knight es un festín para los ojos, con una jugabilidad desafiante y una historia cautivadora. Explora un mundo subterráneo lleno de insectos increíbles, lucha contra jefes épicos y descubre los misterios que acechan en la oscuridad. ¿Estás listo para un viaje épico que te hará sentir como una versión diminuta de Aragorn con alas de mariposa? Blasphemous. Prepárate para una experiencia que hará que tus rodillas tiemblen y tus confesiones se acumulen. Es hora de pecar, pero con estilo. En Blasphemous te encontrarás en un sombrío y retorcido mundo conocido como Custodia, donde el fervor religioso se ha vuelto locura desenfrenada, y tú, querido jugador, eres el penitente. Un guerrero con una espada tan afilada que podrías cortar el pan en forma de hostia sin hacer migas. ¿Preparado para llevar la redención a golpe de cuchilla? La atmósfera de Blasphemous es tan densa que podrías cortarla con un crucifijo oxidado. Cada rincón está impregnado de un diseño artístico tan macabro y hermoso que hará que Hieronymus Bosch, ¿El bosco para los colegas? se ponga verde de envidia. La jugabilidad es tan desafiante y precisa como un exorcismo. Los combates requieren un dominio de la espada y una agilidad sobrenatural. Es
como bailar salsa con un demonio. Pero no te preocupes, porque a medida que avanzas desbloquearás habilidades y técnicas especiales que te permitirán destrozar a tus enemigos con estilo y elegancia. Prepárate para cortar cabezas como si fueras una versión malvada del barbero de Sevilla. Los jefes de Blasphemous son tan monumentales que podrías usarlos como campanas de iglesia. Cada uno es un desafío que te hará sudar más que un sacerdote en una pista de baile. Tendrás que estudiar sus movimientos y buscar sus puntos débiles como si estuvieras preparándote para una confesión clandestina. Es como un juego de adivinanzas infernal. Y no puedo olvidar mencionar los milagros de Blasphemous, poderes especiales que harán que hasta los santos levanten una ceja, desde invocar lluvias de sangre hasta bendecir tu espada con fuego divino. Estos milagros te darán una ventaja crucial en la lucha contra la oscuridad. Es como si Jesús hiciera trucos de magia con cartas de tarot. En resumen, Blasphemous es un viaje alucinante y perturbador a un mundo de fe y horror. Lucha contra hordas de enemigos grotescos, desafía a jefes colosales y descubre secretos ocultos en las profundidades de Custodia. ¿Estás listo para un viaje infernal que te hará cuestionar tu propia moralidad? Adelante, penitente, y que tus pecados sean tan épicos como tus combos. Mortal Shell. Prepárate para una experiencia que te hará sentir como si te hubieran aplastado con un martillo gigante y luego vuelto a armar como si fueras una matrioska. En Mortal Shell te encontrarás en un reino desolado y retorcido, donde los cuerpos y las almas se entrelazan en una danza mortal. Eres un ser sin nombre, una especie de muñeco de trapo con una armadura que haría que Iron Man se ponga celoso. Es hora de empuñar tu arma y patear traseros demoníacos. La atmósfera de Mortal Shell es densa y opresiva. Cada rincón está impregnado de una oscuridad que te hará desear tener un candelabro mágico. Y los enemigos son tan feroces y despiadados que harán que las tortugas ninjas busquen refugio en su caparazón. Prepárate para enfrentar horrores que harían que Lovecraft se desmaye. La jugabilidad de Mortal Shell es tan precisa y satisfactoria como un combo de golpes bien ejecutado. Cada golpe, cada parry y cada esquiva deben ser calculados con precisión quirúrgica. Es como jugar al ajedrez con la muerte misma. Pero no te preocupes, porque a medida que te adentres en este oscuro viaje desbloquearás caparazones únicos, cada uno con su propio estilo de juego y habilidades especiales. Es como tener un armario lleno de opciones. Los jefes de Mortal Shell son colosales y tan desafiantes que incluso Hércules podría sudar bajo su toga. Cada uno es una prueba de habilidad y paciencia. Tendrás que estudiar sus patrones de ataque como si estuvieras preparándote para un examen de física cuántica. Es como si te enfrentaras a titanes en una batalla épica. Y no puedo olvidar mencionar el sistema de familiares en Mortal Shell. Estos son seres misteriosos que te otorgan habilidades especiales y mejoras a cambios de tu lealtad. Es como si estuvieras trabajando para una compañía de inversiones demoníacas pero con menos trajes elegantes y más muerte y destrucción. En resumen, Mortal Shell es una experiencia implacable y desafiante que te sumerge en un mundo oscuro y brutal. Empuña tu arma, enfrenta horrores épicos y descubre los secretos ocultos en cada rincón sombrío. ¿Estás listo para abrazar tu mortalidad y convertirte en un guerrero legendario? Adelante, valiente caparazón, y que tu determinación sea tan indestructible como tu armadura. Vamos a sumergirnos en las profundidades sombrías de Salt and Sanctuary, un juego que te hará saltar, sudar y sí, sufrir. Imagínate esto, estás navegando tranquilamente en tu barco cuando de la nada unos piratas taimados te abordan, te capturan, te roban tus pertenencias y te arrojan a una isla misteriosa. ¿Quién necesita dinero o una vida social cuando puedes tener aventuras llenas de peligro? En fin, te despiertas en la playa sin nada más que tus huesos y un deseo ardiente de venganza. Adivina qué, aquí es donde comienza la fiesta. Salt and Sanctuary es un homenaje amoroso a los Souls. En lugar de tener una experiencia en 3D, saltamos a una perspectiva 2D, con gráficos pixelados que te harán sentir como si estuvieras jugando la versión hardcore de Mario. ¿Listo para enfrentarte a saltos imposibles y enemigos despiadados? Lo dudo. Puedes elegir entre diferentes clases, desde guerreros brutales hasta magos maquiavélicos, y personalizar a tu personaje como si estuvieras en un salón de creación de personajes de moda. A medida que avanzas en esta aventura oscura y despiadada, te enfrentarás a jefes temibles que harían temblar las botas del mismísimo Darth Vader. Tendrás que estudiar sus patrones de ataque, buscar debilidades y tratar de no olvidar respirar mientras te concentras. Además, ten en cuenta que tus enemigos no son los únicos que pueden ser crueles. El juego también está lleno de trampas despiadadas y secretos ocultos. No sabes qué es peor, si los monstruos o los diseñadores. Pero no te preocupes, querido jugador, porque Salt and Sanctuary no es solo dolor y lágrimas. También hay un sistema de progresión profundo que te permitirá mejorar tus habilidades y obtener nuevas armas y armaduras. Y hablando de habilidades, permíteme decirte que la curva de dificultad de este juego es tan empinada que podrías subir al Everest y hacer snowboard en el camino de vuelta. No te sorprendas si te encuentras comiendo suelo tras morir una y otra vez. Esa es la esencia masoquista que nos gusta en los Souls-like, ¿verdad? En resumen, Salt and Sanctuary es un juego desafiante y adictivo que te hará morder el polvo continuamente. Pero a medida que superes los obstáculos y sientas el dulce sabor
sabor de la victoria, te darás cuenta de que cada golpe, cada muerte y cada desafío te han llevado más cerca de la grandeza. Y quién sabe, tal vez encuentres un santuario en tu propia habilidad para enfrentarte a los desafíos más difíciles que los piratas, los monstruos y los diseñadores de niveles puedan arrojarte. Así que, si estás dispuesto a enfrentar la tormenta y navegar por mares del desafío, adelante capitán. Sultan Sanctuary te espera con los brazos abiertos y un buen navajazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto varios juegos que representan el subgénero de los Souls-like, algunos menos difíciles que otros, pero todos juegos divertidos y con grandes tandas de sufrimiento. ¿Habéis jugado alguno de estos? ¿Hay otros Souls-like que también os gusten? Dejádmelo en los comentarios. Os leo. Hasta la próxima.